Como muchos ya saben, uno de los temas principales en Chainsaw Man es la búsqueda de Denji por encontrar una vida normal y conexiones con los demás, principalmente conexiones románticas. Tiene un gran número de intereses amorosos, incluso chicas interesadas en él o que solo lo querían matar. Pero entre ese pequeño grupo se encuentran dos chicas bastante importantes para nuestro protagonista como también para el fandom. Y para bien o para mal, hay dos bandos que defienden a muerte a su personaje y tachan al otro como insípido, mal personaje o que solo buscan a Denji para matarlo. Pero a pesar de estas cosas, ambos personajes demuestran un gran avance y lograron conectar con los espectadores. Pero, ¿quién es mejor para Denji? ¿Asa o Reze? Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Y como vieron en la introducción de su momento, por fin sale el video prometido. Y después de como 6 meses, por fin sale el video de Asa contra Reze. Sí, después de todo este tiempo, por fin sale el video del que por fin hablo de las dos parejas semioficiales de Denji. Pero bueno, siguiendo con los videos que me van a llevar a una posible funa, porque no tuve suficiente la semana pasada, seguimos con un video que puede ser medio polémico por comparar ambos personajes. Y si ya de por sí es un tema bastante polémico hablar de ambos personajes en un solo video, y ahora compararlos va a ser una idea bastante divertida y que posiblemente lleve a que me cierren el canal en unos días. Pero bueno, inicialmente este iba a ser un video hablando de ambos personajes y su respectiva relación con Denji, tocando tanto puntos buenos y puntos malos. Pero dándome cuenta, la verdad apenas ese video iba a llegar como a los 6 minutos y no quería que el video quedara tan corto. Además de que era mejor hablar de ambos personajes en sí y contar con un rubro algo diferente a como lo había planeado a inicios de este año, porque como muchos ya saben, la regla de este canal es hacer los videos de la forma más larga posible y de la forma más innecesaria, incluso muchas veces haciéndolo sin querer. Pero además de esto, se me hizo bastante interesante y bastante divertido hablar de ambos personajes en general, aprovechando que pues bueno, acaba de terminar el manga y ya por fin puedo hacer un video de esta temática. Y como siempre lo he dicho, este video no busca ser la verdad absoluta ni nada de ese estilo. Solo se me hizo muy divertido comparar ambos personajes y su respectiva relación con Denji. Además de que también quería llevar un poco esta polémica medio absurda por un lado más divertido y algo más saludable. Pero después de lavarme las manos, ahora sí, ya podemos empezar con el tema principal del video y hablemos sobre Asa y Reze. Y bueno, como ya muchos saben, ambos personajes han tenido un buen recorrido en el manga, y aunque Asa tiene más recorrido que Reze, voy a contar con 6 puntos específicos para hacer el video de la forma más imparcial posible y poner en qué aspectos cuál personaje ha sido mejor que el otro. Ojo, esto no quiere decir que el otro personaje sea malo en este apartado, sino que el otro personaje es superior por varias cosas. Pues ya mejor dejo el relleno y empecemos con la introducción de los personajes a la historia. Y bueno, como ya sabemos que en este canal nos gusta la chica bomba, primero empecemos con Reze. La introducción de este personaje, la verdad está bastante bien. Vemos parte de su personalidad y él como inicia una bonita relación con Denji, mostrándose como una chica bastante linda y que parecía preocuparse genuinamente por él, introduciéndonos un personaje que a la vista es muy agradable y que tiene una muy buena química con Denji. Pero al menos por mi parte, no le puedo dar el punto a Reze, porque aunque sí brilla en su introducción por su personalidad y por sus gestos hacia Denji, siento que aquí el personaje se termina quedando, porque a pesar de que Reze es muy buen personaje y es lo mejor de su arco, siento que en introducción Asa sí la llega a superar y por mucho, porque contrario a Reze, vemos que con la introducción de Asa se nos muestra poco a poco varias facetas del personaje, y él como todo lo que pasa alrededor del mundo va revelando el por qué ella es así y todos los traumas que ha tenido a lo largo de su historia, mostrando por qué repudia a los demonios, sus traumas con su madre, y él como por culpa de Yoru, Oda tendrá que buscar a Denji para matarlo o convertirlo en un arma. Como ven, la introducción de Asa es mucho más extensa y está mucho más completa que la de Reze, siendo que ella está mucho mejor explicada y te hace entender por qué el personaje es así. Sí, es verdad que puede ser medio injusto porque pues con Asa cuento como 10 capítulos mientras que con Reze cuento como 2, pero es que aquí sí noto una ventaja que tiene Asa como protagonista, y es que el primer arco se centra exclusivamente en ella, ayudando a darnos una mejor introducción y que simplemente simpaticemos mejor con ella que con Reze. Y aunque es verdad que Reze también protagoniza su propio arco y es bastante importante y bastante simpática, siento que apenas muestran lo justo y necesario para conocer al personaje y encariñarte con ella. Ojo, eso no significa que sea mal personaje, porque a pesar de que Reze no brilla mucho en la introducción, dejó bien planteado el personaje para continuar la historia de su arco. Además que a pesar de no haber profundizado mucho en el personaje, igual Reze brilla por otros puntos. Pero por lo dicho y por tener una mejor introducción que la rosa explosiva, hasta sella el primer punto de este duelo. Y bueno, como siguiente punto, seguimos con la historia. Ya hablamos de cómo fueron introducidas a la historia, pero ¿qué hay de cómo fueron desarrollándose y cómo fueron avanzando en la misma historia? Y como es de costumbre, empecemos con Reze. A lo largo de la historia vimos cómo Reze se fue desarrollando poco a poco, mostrando varias cosas sobre ella y él como poco a poco dejó de ser esa arma dispuesta a cumplir su misión por la Unión Soviética a simplemente mostrarse como una chica normal y que solo busca tener una vida normal junto a Denji, viendo en su relación con el espantaviejas como esa esperanza de por fin dejar de ser un arma y escapar con alguien igual que ella para por fin sentirse como una chica normal.
empezando a mostrar pequeñas pinceladas de su verdadera personalidad y el cómo dejó esa faceta manipuladora porque genuinamente se había encariñado con Denji, cuestionando su propia misión y pasando de ser esa espía manipuladora a alguien bastante genuina que realmente disfrutaba pasar su tiempo junto a Denji, dejando por fin de ser ese ratón de laboratorio para por fin velar por sí misma y ver más allá de su misión. Pero al igual que el punto anterior, a pesar de que Reset estuvo muy bien desarrollada y fue un personaje que supo evolucionar en su propio arco, lastimosamente nuevamente les debo quedar este punto a Asa, porque la verdad tiene muchas mejores cosas que la propia Reze, porque justamente al ser la protagonista de la segunda parte, tuvo un desarrollo bastante conciso y mucho más completo que el de la Rosa Explosiva, ya que deja ver que el personaje del primer capítulo y del arco de caída o el arco de la iglesia ya no parece ser el mismo, porque al final Asa tuvo una evolución bastante buena, pasando de ser ese personaje bastante cerrado a ser uno que supo reconocer sus errores y supo avanzar en su propia vida sin seguir considerándose una basura, aprendiendo a convivir con sus propios defectos y el como poco a poco pasó de ser esta chica bastante pesimista y algo egoísta a ser una que por fin pudo empezar a velar por los demás, hasta el punto que fue un buen contraste con Yoru, quien contra ese demonio bastante egoísta y ambicioso, Asa pasó a convertirse en un personaje bastante bondadoso y que llegó a preocuparse por los demás. Y sí, sé que otra vez es muy injusto comparar esto, porque pues bueno, Asa estuvo mucho más presente que la propia Reze, pero siento que más que todo el problema fue que aunque Reze protagonizó su propio arco, la verdad se dio mucho más de ella por medio de Denji que por su propia perspectiva, dejando como estas pequeñas cosas que faltaron para tener un desarrollo completo de Reze. Ojo, no digo que tuvo un mal desarrollo, al final ambos personajes fueron la versión opuesta a la otra, pero mantiene una evolución bastante buena. Y al igual que Asa, Reze también supo reconocer lo que quería y empezó a perseguir su libertad, dándonos así un personaje bastante entrañable y con una bonita relación con Denji. Pero me gusta o no, el punto se lo tengo que dar a Asa, porque aunque Reze tuvo un buen desarrollo, Asa la verdad fue un personaje que estuvo muy bien explorado, dejando esa actitud antipática y bastante detestable, a volverse la verdad un personaje muy entrañable y que fue capaz de ganarse el cariño de los espectadores, incluso en momentos siendo más querida que el mismo Denji en la segunda parte, ya que al final Asa fue un personaje que supo evolucionar y supo cambiar. Ay, lástima lo del final. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Eso ya es otro tema. Pero bueno, después de darle este segundo punto a Asa, por fin llegamos a otro punto bastante importante. Y como quiero sonar como cinéfilo mamador, pues hablemos del simbolismo y del mensaje que nos dejaron ambos personajes y lo que seguramente Fujimoto nos quería contar con ambos personajes en su respectivo arco. Y para cambiar esta vez, iniciemos con Asa. Y es que al menos con este personaje, la verdad no he notado ni he visto como un simbolismo o un mensaje bastante claro con el personaje comparado a la chica bomba. Y es que la historia de la segunda parte busca mostrarnos más de su personalidad más que darnos un mensaje con el personaje, pero queriendo buscarle sentido, algo que seguramente Fujimoto ni lo pensó, es en cómo el personaje representa bien el tema de los traumas, la baja autoestima y de las caídas, dejándonos ver cómo todo alrededor de Asa trata de contarnos eso, el cómo por todos sus errores y como todo lo que ha hecho la ha hecho sentir culpable hasta el punto de sentirse como una mala persona o que es alguien que debería morirse, dándonos como esos pequeños toques humanos hacia el personaje que nos ayuda a verle una diferente cara comparada a Reze, mostrándonos que es una chica bastante imperfecta y que en su nueva aventura deberá evolucionar para poder superar sus errores y valorarse ella misma, dando la verdad un mensaje bastante fuerte y que es muy realista y humano. Pero por mi parte, siento que este mensaje sea muy para abajo cuando vemos que en la última parte del manga, Asa nunca termina de aceptar todo lo malo que le ha pasado y no ha podido superar esa lucha interna que llevó consigo desde que la conocimos, dejando ese mensaje y este simbolismo como algo bastante ambiguo y como algo que no pudo cerrar de manera correcta debido al desastroso final del personaje. Y ya pasando con nuestra rusa favorita, pues qué digo, a pesar de que los simbolismos que Asa nos quiso mostrar son bastante buenos y que incluso puede llevar a que algunos se sientan bastante identificados por los temas que toca, si soy honesto, el problema con Asa, y como ya lo vine repitiendo, es que no está muy bien construido este tema y a la mitad del manga se deja bastante de lado, dejando ese mensaje de la superación personal a simplemente nada o solo un trauma que aunque no estuvo tan bien, está muy mal construido y fue muy sacado de la nada. Y hablando de los simbolismos que ahora nos dejó Reze, pues qué digo, a pesar de no ser tan personales como los de Asa, los de Reze buscan darnos ese mensaje de seguir adelante y buscar tus propios sueños, a pesar de que tu objetivo era otro. Y es que todo lo que nos quiso retratar el arco de Reze fue precisamente eso, el de seguir tus sueños y por fin conectar con otras personas de manera genuina, aunque en tu entorno no te ayude con eso. La fábula del ratón de ciudad y el ratón del campo, las representaciones de ambas flores junto al primer amor estuvieron muy bien construidas, dándonos un arco centrado en contarnos todos estos temas junto a una relación que de todas las maneras posibles nos quería contar este mensaje, dejando ver que tanto Denji como Reze fueron dos personas que optaron por seguir el otro camino gracias a la libertad que por fin sintieron estar al lado del otro, dejando esa brecha abierta para que ambos cumplieran sus sueños si no es sido por la intervención de Makima. Y sí, como ven, ambos simbolismos están bastante bien y a su manera cumplen con los que nos quería contar la historia en ese momento.
Pero no voy a negarlo, el de Reze está mucho mejor construida y nos da un mensaje que, aunque menos íntimo que el de Asa, fue uno que complementa muy bien al personaje y que lleva a que Reze sea recordada como la pareja de Denji, como también por toda su dualidad y por lo que nos dejó tras su muerte a manos de Makima. Y aunque el mensaje de Asa fue bastante bueno, el final que le dieron, junto a que nunca tuvo un cierre gracias a que se dejó a medias, hace que el mensaje que nos contó Fujimoto con nuestra querida Tripalowski gane por fin su primer punto en este video. Y pasando del mensaje de ambos personajes, vámonos a la importancia y el valor que tuvieron ambos personajes en la historia como también los personajes. E iniciando nuevamente con nuestra rusa favorita, Reze fue un personaje bastante llamativo para lo que íbamos en el manga, pasando de demonios convencionales y mafiosos insípidos a ser una villana y un personaje bastante refrescante y con mucho más que contar que los anteriores, siendo un personaje que aunque a primera vista no parecía ser tan importante, junto a Denji fue el primer personaje y villano que protagonizó su primer arco sin ser eclipsado por los demás, dándonos un personaje que no era parte del trío protagónico con el que por fin pudimos simpatizar y ir más allá de su faceta de villana contra a Katana o a los otros demonios, incluso llegando a ser un personaje bastante importante para Denji, siendo un personaje bastante importante en su propio arco por su búsqueda de obtener una vida normal y libre. Pero a pesar de que Reze fue uno de los secundarios más importantes de la primera parte, aquí sí no puedo negar que se queda bastante pequeña respecto a Asa, porque aunque Reze sí fue importante sobre todo para Denji y para el inicio del arco de los asesinos, comparado a Asa sí siento que se queda bastante corta, porque justamente la que carga la mayoría de la segunda parte y no solo a nivel de historia es justamente Asa, porque justo ella es la que se centra en la mitad de la segunda parte, como también que aparte de la historia, ella mantuvo mucho el manga por sí sola, sin la necesidad que Kenji se volviera el protagonista. Y curiosamente, cuando le quitaron el protagonismo fue cuando el manga empezó a decaer tanto y empezó a entrar en un pozo del que nunca pudo salir. Y bueno, tampoco vamos a negar que es importante porque todo gira alrededor de ella y también porque te ayuda en su cuerpo, que justamente este tipo de cosas lo hicieron lo mejorcito en la segunda parte, e incluso hizo que sea un personaje más importante tanto para lo que pasa en la historia como también para Denji, que al menos al inicio, junto a Nayuta, era de las cosas que mantenían a Denji bastante cuerdo, incluso lo ayudan a avanzar y a mostrar más cosas de él, y aunque es verdad que Reze sí llegó a aportar mucho para ser un personaje de un solo arco, no voy a negar que si le hubieran dado aunque sea un poco más de protagonismo, se pudo haber llegado a este punto, pero como Fujimoto no nos quiso hacer feliz, pues este punto se lo tiene más que merecido nuestra bipolar favorita. Y bueno, entramos al punto polémico de este video y seguramente el punto por el que el 90% de ustedes entraron a ver este video y también por el que seguramente van a funar. Y es que precisamente vamos a la relación de ambas chicas con nuestro protagonista. Y si soy honesto, esto es lo más complicado de todo el video. No solo porque lo que más se desarrolló para ambos personajes, sino que también porque entre el Denji de la primera parte y el de la segunda, la verdad son bastante diferentes. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Y es que a pesar de que a algunos no les gusta escuchar esto, ambas relaciones la verdad son muy buenas y están muy bien construidas porque aportan a lo suyo, ayudan a mostrar algo nuevo en Denji o ayudan para aportar algo a la historia. Muestran una relación bastante bonita y que deja muy bien para ambos personajes. Bueno, en algunos casos, porque digamos que con una de estas dos perjudica un poco más al personaje. Pero bueno, eso ya lo hablaré después. Primero empecemos hablando de nuestros pantallejos favorita. La relación de Asa y Denji, contra lo que la mayoría se acuerda, en verdad no empezó tan bien. Iniciaron con una conversación bastante conflictiva y que llevó a que ambos no se llevaran tan bien. Incluso este roce entre ambos llevó a que Asa quisiera transformar a Denji en un arma para librarse de Yoru, mostrando que al igual que todas las mujeres de este manga, de alguna u otra forma querían matar a Denji, llevando una cita solo con la excusa de matarlo. Pero como toda relación de Denji, al final se termina encariñando con él y termina formando una muy buena conexión que lleva a que Denji se abría con ella contando de cosas de su pasado y su objetivo de curar a Nayuta, como también que por fin Asa se divierte con otra persona y siente una fuerte conexión con alguien que ama. Y a pesar de su desastrosa primera cita, se nota que genuinamente ambos habían empezado a preocupar por el otro, hasta que por culpa de Nayuta todo se rompió y todo se fue al carajo. Y es que sí, a pesar de que Kenji se seguía preocupando por ella y Asa se había enamorado del Chainsaw Man, digamos que aquí poco a poco esta relación se fue bastante pa'l suelo. Empezando primeramente con Denji, que pasó a mostrar cierta importancia por Asa, a literalmente ser la vista gorda y empezó a disfrutar mucho más su tiempo con Yoru. Y diría que esto no sería tan malo si no fuera porque en la parte final del manga vemos que lo único que le importaba a Asa era ver feliz a Denji, que aunque no es malo, se había vuelto bastante dependiente de él, y con Denji ni hablemos. Desde que empezó su relación con Yoru, directamente ya no le importaba a Asa, empezando solo a pensar con la cabeza abajo y priorizando ponerla con Yoru antes que hablar por la misma Asa, dejándola nomás como la usuaria del cuerpo pero sin ningún control. Y pasando con Reze, curiosamente inició bastante diferente, incluso diría que inició al revés comparado a la relación de Asa y Denji, porque primeramente empezó como una interacción bastante amistosa entre ellos dos, que dejaba ver que contra la protagonista de la parte 2, Reze se inició como alguien interesada en él, pero como sorpresa todo era un plan de la rusa explosiva para llevarse el corazón de Denji.
Pero al igual que con Asa, con el tiempo, tanto Reze como Denji se forja una relación bastante genuina entre ambos, mostrándose más como dos jóvenes que apenas están descubriendo el romance y el como poco a poco ambos empiezan a formar un fuerte vínculo pero desde una vista un poco más inocente e idealizada por ambas partes, dejando ver un momento bastante tierno en la piscina como también en el festival. Pero esto no lo voy a negar, Reze fue alguien que le hizo muchísimo daño a Denji, incluso siendo peor que el que Asa le provocó al intentarlo proteger de Yoru. Pero al final se dejó ver que a pesar de todo, Reze sí se llegó a arrepentir de todo lo que le hizo a Denji, y con él, aunque no fue lo correcto, perdonándola porque simplemente no podía dejar de quererla. Y es que contra su relación con Asa, y seguramente van a matar por decir esto, con Reze sí se llega a sentir ese romance y esa relación que sí iba para algo más. Una relación que sí tenía bastante futuro y que solo se rompió por culpa de Makima. Porque la verdad, la relación de estos dos sí se siente con mucha fuerza y se siente que verdad ambos cambiaron y aunque en un momento se querían matar, ambos decidieron cambiar su comodidad solo para estar con el otro. Contra la relación de Asa y Denji, que pues bueno, ya vimos que Denji está más dispuesto a ponerla que en pensar en el bienestar de Asa. Cosa que lo dicho, no pasó con Reze, porque en su propio arco vimos que Denji está dispuesto a abandonar todo solo para estar con ella y lo mismo pasa con Reze, que decidió ser un ratón de ciudad para estar junto a Denji. Pero aunque no dije tantas cosas buenas de la relación de Asa y Denji, siento que al ser una relación mucho más pausada se nos quiso contar mejores cosas que en su relación con Reze, siendo relaciones bastante opuestas, porque contrario a la de Reze, la relación de Asa y Denji quería tomarse su tiempo para que ambos conectaran y se sentía la pareja definitiva de Denji, y donde más se notó esto fue en la cita en el acuario, que inició con bastante fuerza, incluso siendo igual de buena que la relación con Reze, pero como dije, al ser una relación bastante pausada, al final pues hubo muchos errores por parte de Fujimoto que llevó que esta relación se fuera a la ruina, borrándole la memoria a Asa y sacándola de la historia, mientras que la relación de ambos híbridos terminó mucho mejor al ser mostrada como alguien importante en la vida de Denji y alguien por el que el mismo Denji le duele haber dejado ir, de una relación que aunque bastante rápida, fue una que sí fue una relación bastante genuina y que no fue arruinada por el propio autor. Y bueno, más que todo porque su relación no se fue al carajo en la última parte, este punto se lo tiene más que ganada nuestra querida Reze. Y bueno, ya como último punto, toca hablar de la conclusión de ambos personajes en la historia. Y bueno, ¿qué digo? El final de ambos personajes es horrible y para no dejar un personaje sin punto, este punto se lo vamos a dar a Power, quien al menos tuvo un buen cierre del reinicio y quedó como compañía permanente de Denji, pero que al menos nuestra querida Power gana este encuentro y se proclama como la ganadora de este video. Bueno, ya dejando las bromas y hablando más en serio, la verdad, este punto sí está mucho más difícil en dejárselo a una de nuestras dos contrincantes, porque en serio, el desenlace de ambos personajes fue muy malo. Porque la última vez que vimos a Reze, al menos físicamente, fue como un peón sin conciencia de Makima. Y por parte de Asa, pues la verdad, vimos mucho más de Yoru que de la misma Asa. Porque casi la Espantaviejos no tuvo protagonismo en la última parte y solo se volvió alguien más dependiente de Denji que solo vivía por y para él. Y no logró superar todos los traumas que tenía, no cerró ninguna trama que tenía excepto la de su padre, que la verdad no voy a opinar de esto porque me parece muy desaprovechado lo que nos quería contar la historia, y sumado al reinicio, pues qué más quieren que diga, desaprovecharon todo el desarrollo que tuvo en la segunda parte y terminaron su historia de una manera bastante regular. Al menos se puede decir que no a sufrir por culpa de Yoru, pero bueno, eso tampoco ayuda mucho en este punto. Y es que sí, digamos que ambos personajes tuvieron un final muy regular tirando a malo, pero creo que la que mejor tuvo un cierre por parte de las dos diría que fue justamente Reze, porque sin contarlo el control por parte de Makima, que bueno, técnicamente esa ya no era Reze, su propio arco al menos supo dar un buen cierre al personaje y su búsqueda de una vida normal como un ratón de ciudad. Y es que al menos vimos como todo el arco terminó de darle ese mini desarrollo a Reze, mostrando cómo quería escapar junto a Denji, el como por culpa de Makima no pudo tener la vida que buscaba. Y sí, sé que suena medio injusto comparar antes de su última aparición, pero ¿qué quieren que diga con Asa? Como dije, el problema no fue solo el reinicio, sino que también por culpa de Yoru no vimos mucho más de ella, y es que al final la opacó tanto que solo vimos el tema de su padre y no vimos nada más de ella. Y sumado al reinicio, pues qué más digo, Asa quedó igual a como inició, dejándola como esta chica cerrada, con un gran trauma que otra vez la volverá a atormentar y una relación inexistente con el resto de los personajes, pues por lo que en parte por descarte, este último se lo termina quedando a nuestra querida Quitalenguas. Y bien, después de todos estos puntos, ¿quién fue mejor personaje? Y bien, como fueron notando alrededor de todo este video, ambos personajes están bastante peleados, siendo dos personajes que brillaron en diferentes puntos, siendo Reze un personaje que logró brillar de manera diferente, ya que no hizo falta que le pusieran la historia más triste o la más desarrollada para que lograra destacar. Al final, Reze fue un personaje muy refrescante para el manga y fue un personaje con una personalidad bastante atrapante, dándonos un personaje que aunque no salió mucho, fue capaz de contarnos una buena historia y darnos un mensaje bastante bueno. Asa en cambio, fue un personaje que busca explorar temas un poco más densos que Reze, mostrándonos temas relacionados a la autosuperación y siendo un personaje que busca mostrarnos un mensaje un poco más personal. Pero con todo esto, siento que Reze sigue estando un escalón por arriba de Asa,
debido a que con este personaje se siente que Fujimoto sí tiene una visión completa del personaje, y aunque Asa fue un personaje que fue bastante bueno y con temas muy interesantes hasta que le quitaron el protagonismo, justamente Reze fue todo lo opuesto a ella y fue una perspectiva muy alejada de lo que Fujimoto nos quiso contar con Asa. Al final, las bases del personaje y lo que nos quiso contar Fujimoto con el demonio bomba fue uno bastante bueno, dándonos un personaje con el que podíamos simpatizar pero a la vez cuestionar. Y eso es lo que siento que es bastante atrapante este personaje. No es un personaje plano, sino que con el tiempo uno llega a notar pequeños detalles que le dan al personaje. Mientras Asa es un personaje con el que se busca explorar una faceta más humana, llegando a ser incluso más trágica que la propia Reze, mostrando cómo la vida la ha llegado a tratar tan mal que se vuelve una persona bastante cerrada por todos los problemas que ha tenido en su vida, dándonos una perspectiva bastante diferente a la de Denji, pero a la vez uno que se complementa bastante bien con él. Si nos enamoramos de Asa fue por ver a esa persona vulnerable y ser alguien con el que uno puede sentirse identificado. Pero lo que hizo Reze, la verdad, está a otro nivel. Llegar en su propio arco para elevar toda la calidad del manga, como también dejarnos un personaje bastante memorable, fue simplemente increíble. Además de que hay que mencionar algo y que le da muchos puntos extras a Reze. Y es que gracias a ella fue que el anime Chainsaw Man se volvió bastante popular el año pasado, solo por ser un personaje que a su manera puede llegar a conectar con muchos, llevando a que muchos pudieran llegar a ver lo bueno que da la primera parte de Chainsaw Man y no solo fijarse en lo raro que da Denji como protagonista o por la sangre que rota en la pantalla. Pero ojo, no quiero decir que con esto Asa sea mal personaje ni nada de ese estilo. Asa también es un personajazo que logró brillar a su manera y volverse una de las protagonistas bastante queridas por toda la gente que conoce Chainsaw Man. Y ya hablando de forma bastante honesta, la verdad no hace falta que ambos personajes se comparen de manera competitiva ni que se tome una manera tan personal si te gusta el otro. Ambos personajes la verdad fueron bastante importantes en el manga y esto no quita todo el valor que tuvieron en la obra. Ambos personajes son bastante diferentes y cada uno puede que haya motivado a alguien a ver Chainsaw Man. No es necesario crear una guerra ni bandos para decir cuál es mejor. Lo mejor de esta obra, al menos en su momento, es que fue capaz de darnos dos personajes bastante diferentes pero igual de buenos. Y sí, no voy a negarlo, yo me inclino bastante por el personaje de Reze. Al fin y al cabo fue lo que hizo que le prestara mucha más atención a Chainsaw Man y me parece incluso mucho más carismática que Asa. Pero esto no quiere decir que Asa sea una basura o que haya que desprestigiar lo que Fujimoto hizo con ella. Al final, a cualquiera le puede parecer un mejor personaje o no. Asa fue una de las mejores cosas de la segunda parte y algo que motiva a muchos a seguir leyendo Chainsaw Man semana a semana, a pesar de que, pues bueno, sabemos que la segunda parte tuvo muchos problemas. Pero igual, eso no quita que el personaje tiene lo suyo y fue lo que mantuvo a Chainsaw Man con vida todos estos años. Mientras Reze fue ese personaje que hace que empieces a ver este manga con otros ojos y el que dejar que la historia va más allá de solo matar demonios y la de ver un adolescente pervertido. Momentos como In the Pool, su muerte o el festival representan bastante bien eso, que Chainsaw Man ya no es solo una serie centrada en matar demonios, sino que ahora se puede ver relaciones bastante bonitas y humanas en el manga. Sinceramente, no necesitas odiar a uno para amar al otro. Ambos personajes son igual de buenos y pueden llegar a ser amados por igual. Vaya, no esperaba que este video terminara siendo tan reflexivo. La verdad, tenía mucho más planeado que fuera más cómico con chistes pendejos. Pero bueno, supongo que esto es lo que pasa por haber cambiado todo el guión. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y que lo hayan disfrutado. Sé que posiblemente no era lo que esperaban y que me tachen de tío por no ver un veredicto. Pero qué digo, ambos personajes la verdad me encantan mucho y son bastante buenos. Y aunque es obvio a quien prefiero, tampoco quiero cambiar la perspectiva de nadie debido a este video. Listo, ya lo dije, ya puede bajar el arma. Nada, es broma. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video y que les haya parecido curioso y entretenido. Y como me gusta provocar el caos, les propongo algo. Si este video llega a los 50 likes, haré otro video con esta misma temática, pero comparando a los villanos principales de ambas partes y al Denji de la primera y segunda parte. Pero si este video no llega a esa meta, no prometo que esos videos no tardan 6 meses en salir. Pero ahora sí, ya terminado el video, déjenme en los comentarios qué personaje prefieren y por qué Reze. Les ha hablado Jagger HD y nos vemos en la próxima.